un mensaje que lleva por título Consejos Divinos. Consejos divinos, así que prepare su Biblia para que siga a través de la predicación estos textos de la Biblia. Consejos divinos que nos da la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses y otros pasajes de la Biblia que vamos a citar en esta mañana. Entonces vamos a ir primero que nada al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que es donde tenemos el texto básico que queremos compartir en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer allí, manténgala abierta ahí, en ese capítulo. Dice así la Escritura, en el versículo 1 y 2, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En el capítulo 4 de ese mismo libro, pues el apóstol Pablo está hablando del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, y cómo el Señor descenderá del cielo con poder, con autoridad, con trompeta de Dios, y hará sonar la trompeta en los aires, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estamos vivos en ese momento, seremos arrebatados, según dice la Escritura. Y el apóstol sigue en el capítulo 5, este versículo que estamos leyendo, diciendo: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, de que yo les enseñe, porque vosotros sabéis perfectamente, ustedes lo saben. Ustedes saben que el día del Señor vendrá. ¿Cómo dice que vendrá? Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Pues saben una cosa, esta noche, hace unas cuantas horas solamente, mi esposa y yo durmiendo tranquilos en la casa, un ladrón entró a nuestra casa, se llevó el teléfono móvil de ella, ella pensó que se había llevado también una carterita donde ella tenía el carnet de identidad y las tarjetas y esto. Pero no, el ladrón abrió la carterita y sacó solamente los 10 euros que habían allí y nos dejó el carnet de identidad. Y bueno, gracias a Dios, pues si no hay que estar con trámites y todo eso. Y se llevó unos caquis que teníamos allí para comer y algunas cosas y revolvió y tal. Pero bueno, como no encontró nada, pues ella se levantó y me llamó, que mira, que han robado. Digo, uy, madre mía. ¿Quién se lo esperaba que iba a venir el ladrón? Nadie lo esperaba. Nosotros durmiendo plácida y tranquilamente, y el ladrón entró por el muro y con una linterna, suponemos que traía una linterna, pues entró, encendería las luces y registraría por allí, y bueno, pues se llevó unas cuantas cosas de poco valor, o no había nada de valor. Esa es la bendición de no tener nada de valor, pues si hubiésemos tenido... Si hubiésemos tenido un montón de joyas, de oro, de cosas de valor, pues el ladrón sale contento. Entonces, pues, como ladrón en la noche, el Señor viene como ladrón en la noche, cuando uno menos se lo espera, ¡pum!, llegó el Señor. Aleluya, qué sorpresa esa. No sé si es que el Señor sabía que yo iba a predicar de esto esta mañana. Pues ya lo tenía preparado yo, y por eso el Señor dice, pues mira, te voy a dar una ilustración para que para que sepas, como ladrón en la noche. Claro que uno se pone nervioso cuando ve que le han revuelto la casa y han hecho un verdadero desastre, pero bueno, ya uno después se recupera y todo queda en paz. ¿Perdón? Una denuncia.
Seguramente van a decir que te robaron y pues mira, me robaron esto y esto. Claro. Bueno, seguramente presentaremos la denuncia. Entonces dice la palabra en el verso 3, y cuando la gente diga, bueno, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, que cuando los políticos del mundo y los gobernantes del mundo digan paz y seguridad, ya hemos logrado la paz en todo el mundo, no hay conflictos bélicos, hemos alcanzado ese objetivo que tanto habíamos perseguido, cuando digan paz y seguridad, no cuando haya paz y seguridad, porque la palabra del Señor dice que para el impío no hay paz nunca, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de repente destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y el otro día, mirando el telediario, presentaron una noticia de una mujer que dio a luz afuera en la calle, cerquita del hospital, allí en plena calle, parió su bebé. Ella iba rápido al hospital para darlo a luz en el hospital, pero no le dio tiempo de llegar. Ella pensaba que sí, que llegaría, pero al final en la misma calle tuvo que alumbrar el bebé que tenía en su vientre. Y es lo que dice la palabra, como los dolores a la mujer encinta. Así, de repente, se presenta y no hay manera de detenerlo. El verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que nosotros tenemos que estar prevenidos. Nosotros no estamos en tinieblas, aunque siempre hay algunas personas que saben de la venida del Señor y viven en el pecado y viven adormecidos como si tal cosa. Oye, pero sabes que va a venir el Señor y no te preocupas, no te preparas, y no se preparan. El verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ser hijos de luz, ser hijos de vida, ser hijos del día, andar en la sana doctrina, en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Saben que la verdad es dura y la verdad es cruda y la verdad es dolorosa, pero es la verdad. Aunque sea dura, aunque sea cruda, aunque sea dolorosa, aunque sea amarga, es la verdad. Y la verdad es de Dios, ¿verdad? La mentira es del diablo, la mentira es dulce, la mentira es agradable a la carne, la mentira es un caramelo envenenado. ¿Qué dulce es? Sí, pero contiene veneno. Verso 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, no estemos embelesados, adormecidos, sin orar, viendo fútbol, viendo telenovelas, viendo los programas de la televisión, de la cadena 5. La cadena 5 es pura basura. Allí solamente hay homosexuales, lesbianas, ateos, gente de tinieblas, gente que son hijos del diablo. Así hay que decirlo claramente, son hijos del diablo. Y ellos promueven el pecado, promueven la promiscuidad sexual. Por eso nosotros tenemos que despertar, leer la Biblia, ayunar, buscar a Dios como si fuera el último día de vida que nos queda aquí en la tierra. Así tenemos que buscar a Dios y enseñarle a nuestros hijos a orar y contarle cuentos, historias bíblicas y todo lo demás. El verso 7 dice, 7 y 8 dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan
de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza es el escudo de la fe. En otra parte de la Biblia habla del escudo de la fe y es como decir la coraza. Ustedes saben que los policías utilizan un chaleco antibalas, se le llama también, ¿verdad? Es decir, que aunque le peguen un balazo, pues la bala no entra porque el chaleco antibalas está para resistir los impactos de la bala. Y así tenemos que estar nosotros, con el chaleco antibalas, con el escudo de la fe, con la coraza, como dice la palabra de Dios. Y eso es nuestra firmeza, ¿verdad? Esa es nuestra defensa. Nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La fe, nuestro credo, lo que creemos, son verdades absolutas, son verdades cardinales. Vamos a mantener esas verdades ahí y vamos a estar firmes en esas verdades, teniendo carácter cristiano. Tenemos que revisar nuestro credo. Yo sé que todavía en nuestra iglesia hay algunas personas que no creen todo lo que se predica en la iglesia. No lo creen todo, ¿verdad? Tienen otras ideas, tienen otros pensamientos, pero a lo mejor no se atreven a sacarlos a la luz y los mantienen en lo secreto de su corazón, pues a lo mejor porque no quieren ser corregidos o cosas así. Pero recuerde, hermano, recuerde que la Biblia dice que la duda, si usted tiene dudas sobre algo de lo que cree y mantiene esa duda, la duda es pecado, lo dice la palabra de Dios. Entonces marque una cita conmigo y hablemos abiertamente, sin miedos, sin temores de ninguna clase. Yo sé que cada persona es un mundo de ideas, un mundo de pensamientos y de credos y de opiniones y de criterios diversos. Pero si tu credo y tus pensamientos no están en consonancia con la palabra de Dios, entonces te están llevando por un mal camino. La esperanza de salvación como yelmo que protege tu cerebro, que es el centro de control de mando de tu cuerpo. Es lo que dice el versículo 8 al final, dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Saben lo que es el yelmo? Es el casco. También los policías, aparte del chaleco antibalas, tienen un casco antibalas también, ¿verdad? La esperanza de salvación como yelmo. Nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos en el reino de los cielos y eso también hay que proteger esa esperanza, ¿verdad? Y hay que tenerla viva, tener la esperanza viva en nuestros corazones. Que no sea que esa esperanza de que un día vamos a estar en los cielos no sea una idea vaga, una idea abstracta. Sí, seguramente, ya veremos, vamos a ver. No. Yo tengo la esperanza, tengo la fe, tengo la seguridad, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, que un día voy a estar allá en el reino de los cielos con mi Dios. Y entonces cuando uno tiene esa esperanza y esa esperanza está viva, eso da mucha fortaleza, hermano. El versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para que entremos en la gran tribulación. Sabemos, como explicábamos el otro día, que el rapto de la iglesia y la primera resurrección se producen al mismo tiempo y se producen antes de la gran tribulación. Entonces este versículo 9 nos demuestra que Dios no nos ha puesto aquí en la tierra para desatar su ira, su furia, su cólera divina contra nosotros. Dice que no, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos salvos y de hecho Él ha dado la promesa de que nos va
a transformar, nos va a arrebatar al reino de los cielos. Entonces, los que se van a quedar en la tierra para recibir la ira de Dios son todos los incrédulos y aquellos que aún siendo creyentes están viviendo en pecado, porque sin santidad ustedes saben que nadie verá al Señor. Y las 10 vírgenes, la enseñanza de las 10 vírgenes, saben que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes se fueron con el Señor, las insensatas se quedaron cuando el Señor vino. Y fíjate que las 10 eran vírgenes. Las 10 eran vírgenes, estaban puras, inmaculadas, pero se habían adormecido y se habían despistado y no estaban velando y orando como el Señor manda en su palabra. Entonces Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el verso 10 y 11, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que Cristo nuestro Señor murió por nosotros y ahora a nosotros nos toca vivir por Él. A nosotros nos toca vivir por Él. A muchos cristianos en África, en Nigeria, en Siria y en Irak les está tocando morir por Cristo, por ser cristianos. A nosotros no nos está tocando morir por ser cristianos, pero sí nos toca vivir un cristianismo genuino, auténtico. Así que no malgaste su precioso tiempo en bobadas, en vanidades que no aprovechan para nada. Ayer estuve con el pastor José Luis allá en Playa Blanca y vi una fiesta tremenda que habían montado los moteros, los que tienen la moto como su Dios, como su ídolo. Impresionante. Más de 100 o 100 y tantas motos grandísimas, vanidosas, todos presumiendo de moto de gran cilindrada. Ellos compiten entre ellos para ver cuál es la moto más potente, la más lujosa, la más bonita, la más cara. Eso es, le llamo yo, motolatría, ¿verdad? Adoración a las motos. Hay otros que adoran las bicicletas, hay otros que adoran los coches de carrera, hay otros que adoran al Real Madrid o al Barcelona, ¿verdad? Son los dioses paganos que hay hoy en día, que arrastran multitudes y todo el mundo allí en la calle mirando las motos impresionantes, ostentosas. Gastan miles de millones y de euros en lujos, en vanidades. ¿Y saben qué? Y por otro lado uno ve los niños pobres muriéndose de hambre en África y otros países. ¿Cómo puede ser eso? Y esta gente gastándose ahí montañas de dinero. El hermano Alberto se dedica a lavar coches y él me mostró en su móvil unos coches que él lava y me mostró uno. Dice, mira este coche. Digo, ¿qué pasó? Dice, este coche vale 110.000 euros. ¿Qué? 110.000 euros. Sí, es un Jaguar, no sé qué, y es un deportivo de primera clase, 110.000 euros. ¿Y para qué? ¿Para qué se gasta la gente esas barbaridades en esas porquerías que no sirven para nada? La gente está adorando los dioses paganos. Y cuando alguno de esos idólatras muere, de esos ricachones ostentosos muere, el cura les hace el entierro y exalta al muerto y dice que se fue para el cielo, y que desde allá nos está viendo y que desde allá ora por nosotros. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira más grande! Y la gente se lo cree. La gente se lo cree. ¿Por qué? Porque la mentira es dulce. Es dulce. La verdad, por el contrario, es amarga. El versículo 12 de este capítulo dice:
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí, hermanos, se está hablando del pastor, el pastor que preside la iglesia, los que os presiden. El pastor es el que preside la iglesia. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la relación entre las ovejas y el pastor? Dice que reconozcáis, dice este verso 12, dice que reconozcáis el trabajo del pastor. Ustedes me conocen desde hace tiempo. Saben que yo como pastor no busco honores, ni busco alabanzas, ni busco regalos, ni atenciones de nadie. Yo no ando buscando nada de eso. Sin embargo, conozco pastores que eso es lo que hacen. Se mueren por ser honrados y por recibir regalos. Yo no ando buscando nada de eso, pero sí me gustaría que ustedes me defendieran cuando por ahí me andan criticando y cuando hablan mal de mí con calumnias, que ustedes sepan pararle los pies a toda esa gente criticona, que reconozcan que por predicar las verdades absolutas de la Biblia, sin complejos de ninguna clase, por eso me atacan y por eso me desprecian. Así que ustedes como creyentes, como ovejas de esta iglesia, no queden callados ante una calumnia, ante un chisme, ante un comentario destructivo. Hablen y defiendan la verdad. ¿Saben que hay un refrán que dice que el que calla, ¿qué dice? El que calla, ¿qué? Otorga. Es decir, tú oyes que me están criticando o que están criticando la iglesia, y si tú permaneces callado, es como decir, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. El que calla otorga. El silencio ante una mentira también te hace cómplice de esa mentira. El silencio ante una mentira, ante una calumnia, si tú no hablas y dices, no, eso es mentira. Si tú no hablas, eres cómplice de esa mentira. Párele los pies al que venga con desprecios y con críticas hacia esta iglesia. El verso sigue diciendo que, hablando de los pastores, que los tengáis en mucha estima por el trabajo, por la obra de Dios, que los tengáis en mucha estima. Ya lo dice la palabra, claro, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y el verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima, por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, tener en estima al pastor, esto quiere decir que respeten, que obedezcan al pastor y que digan, sí, el pastor tiene razón, vamos a obedecerle porque ya no es el pastor, es la palabra de Dios la que lo dice, ¿verdad? Que es mucho más que el pastor. Entonces la relación entre las ovejas, es decir, de las ovejas con el pastor, pues aquí está en el libro de Primera de Tesalonicenses. Dejen Primera de Tesalonicenses marcado ahí para seguir comentándolo un poquito más después, y vamos ahora al libro de Hebreos. Sin perder Primera de Tesalonicenses 5, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 17 en adelante también habla de la relación de las ovejas con el pastor. Dice así, el verso 17 del capítulo 13 de Hebreos, dice, obedeced a vuestros pastores. Obedeced. Obedezca, por favor, y sujetaos a ellos. No vaya por la vida, no, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Diga, no, yo estoy sujeto. Hay unas reglas, hay unas leyes de Dios para la iglesia. Yo estoy sujeto a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, al pastor. ¿Por qué? Pues ahí lo dice también, porque ellos velan por vuestras almas. Yo oro por ustedes, espero que ustedes también lo hagan por mí, ¿verdad?
Yo oro por usted, digo, Señor, mira al hermano tal, mira a la hermana cual, mira, Señor, ayúdalo por aquí, ayúdalo por allá, mira que lo veo a lo mejor triste o distante o preocupado o esto, lo otro. Yo oro al Señor por la iglesia, velo por vuestras almas. Dice, como quienes han de dar cuenta, obviamente yo tengo que darle cuenta a Dios por cada alma de esta iglesia. Si una persona se va de la iglesia porque no quiere estar por rebeldía, y pues ya digo, Señor, mira, pues no quiso. Si una persona está desanimada y se va, pues obviamente yo me intereso, lo llamo, lo que sea, y trato de animarlo. Hago lo que puedo, ¿verdad? Hago lo humanamente posible. Los milagros los hace Dios. Yo no puedo hacer milagros, los milagros los hace Dios, pero lo humanamente sí lo puedo hacer. Entonces yo tengo que velar por las almas, como quienes han de dar cuenta. Tengo que darle cuenta a Dios por cada alma de la iglesia, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, que si la iglesia está bien y la congregación está bien, yo estoy contento y doy gracias al Señor, gracias Señor porque la iglesia está bien y estamos todos marchando para adelante, hay buen espíritu, reina el amor, reina la concordia, reina la bendición, entonces obviamente estoy alegre. Pero si sucede lo contrario, chismes, cuentos, críticas, historias y problemas, entonces dice para que lo hagan con alegría y no quejándose. Que yo no me tenga que quejar delante del Señor. Señor, mira, bueno, yo nunca me quejo, pero sí le digo, Señor, mira esto, mira aquello, mira esta persona, Señor, ¿qué puedo hacer con ella? Es un poco difícil de tratar, es un poco difícil de encaminarla, pero bueno, allí estamos. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad de Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí tenemos en esta escritura, en el capítulo, bueno, yo me equivoqué, era desde el 7 hasta el 17, y yo comencé a leer a partir del 17. Vamos a volver un poquito atrás y vamos a ir al versículo 7, Hebreos 13, 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Sigue diciendo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primero dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esto quiere decir que cuando estés orando, te acuerdes del pastor y oras por el pastor. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ustedes me conocen, ustedes saben cómo ha sido mi conducta, mi testimonio, mi trabajo, lo que yo he hecho, cómo he vivido. Eso debe de tener una consideración. Eso debe tener una consideración, no un menosprecio, sino una consideración. Yo, como dije, no busco regalos, ni busco piropos, ni busco adulación, ni lisonja, solamente el respeto y la obediencia de toda la iglesia, a mí, o primero a Dios y a su palabra, y luego a mí también, como yo los respeto a todos ustedes. Dice también, imitad su fe, su firmeza, su dependencia de Dios y la dependencia de la palabra. Eso
ustedes tienen que decir, bueno, pues vamos a hacer las cosas así porque bueno, el pastor está haciendo un ejemplo, vamos también nosotros a seguir su ejemplo. El verso 8, ¿qué dice el verso 8? Dice que Jesucristo, ¿qué? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que yo les predico sana doctrina, la doctrina que no cambia con el paso del tiempo. Yo no estoy engañando a nadie, porque si yo los engaño a ustedes, me estaría engañando a mí mismo. Entonces yo les predico sana doctrina. Pueden estar absolutamente seguros que lo que enseñamos aquí es palabra de Dios. Ustedes lo han visto en el curso de los años, ¿verdad? El versículo 9 y 10 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tantas personas que han pasado por nuestra iglesia y se han marchado buscando doctrinas extrañas, buscando doctrinas que no tienen base, que no tienen fundamento bíblico. Da pena, da tristeza, pero esa es la realidad. La gente va buscando viandas, comidas espirituales, comidas golosas, ¿verdad? No van buscando la sólida verdad. Y tenemos en la Biblia un altar lleno de verdadera comida. No tenemos que andar por ahí buscando comidas extrañas, ni corriendo detrás de este hombre o detrás del otro. Una familia que venía a esta iglesia, cuando se marcharon de esta iglesia, después al tiempo volvieron de visita y me dijeron, mire pastor, cuando venga algún invitado especial, algún cantante o alguien así de afuera, usted por favor me llama, que yo a esas cosas sí que vengo. Y yo dije, qué sinvergüenza, qué cara dura, ¿eh? ¿Cómo se atreve a pretender eso? Yo dentro de mí dije, sí, pues espérate sentado, porque si te esperas de pie, espérate sentado, porque desde luego no te voy a llamar, porque yo no fomento, no apoyo la idolatría al hombre. Nosotros queremos que la gente adore a Dios. Y si usted viene a esta iglesia, no venga ni por el pastor Santiago, ni por el músico que canta muy bonito, ni si hay un invitado, no venga por eso. Usted venga a adorar a Dios y no ponga los ojos en una persona, póngalos en Jesucristo. Él es la verdad y usted sírvale al Señor. Si hay alguna incomodidad, sígale sirviendo al Señor, porque usted está siguiendo a Dios, no al hombre, ¿eh? Pero hay personas, hay muchos, montones de cristianos. Aquí ya últimamente ya no estamos invitando a nadie de así, de afuera, porque vemos que eso lo único que hace es idolatrar a las personas, ¿verdad? Cada vez que venía un invitado especial de Cuba o de Colombia o de Estados Unidos o de donde fuera, cuando la gente se enteraba, se llenaba la iglesia que no cabían. Se marchaba el invitado y otra vez los habituales de siempre. Entonces, ¿eso qué es? Culto al hombre. Eso no es culto a Dios. Eso es culto al hombre. Van detrás del hombre. Y yo no quiero fomentar eso. Por eso es que yo he cambiado de comportamiento, de actitud. Digo, no voy a estar invitando a este y al otro y al otro y al otro para crear una falsa expectación y para que la gente esté ahí. Oh, ¿quién va a venir? Ah, fulanito, pues vamos. Hoy, ¿quién va a venir hoy? Ah, no, hoy nadie, pues entonces no vamos. Entonces, pues eso es despertar un mal espíritu en la conciencia de la gente. Entonces, tenemos una Biblia, hermanos, que es un altar llena de bendiciones. Lea la Biblia, lea 4, 5, 6 capítulos de la Biblia todos los días, y si no se la ha leído todavía entera, coja ese sistema, diga, me voy a leer 4 o 5 capítulos de la Biblia todos los días, y a la vuelta de un año usted se ha leído la Biblia entera, y entonces sabe lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11 al 14
de ahí de Hebreos 13 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento o fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que a Jesucristo lo crucificaron fuera del campamento, fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y ahí está Jesucristo, nuestro campeón, nuestro guía, nuestro capitán. Ahí está dando la cara y ahí está venciendo al diablo en el terreno del mismo diablo. Para eso hay que tener valor, ¿verdad? Para salir fuera del campamento a pelear ahí cara a cara con el diablo, como hizo el Señor Jesucristo. No se refugió dentro, sino salió fuera a pelear la batalla. ¿Sí? Someternos a Dios. Tenemos que someternos a Dios, cueste lo que cueste. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que seamos valientes como lo fue Jesús. Hagamos lo mismo que hizo Cristo. No tenga miedo de llevar su vituperio, el vituperio de Cristo, las afrentas de Cristo. Es una honra, es un honor. Si sufrimos por Cristo, gloria a Dios, eso es una honra, es un privilegio. No, es una vergüenza. Aquí estamos de paso en esta tierra, hermano. Aquí estamos de paso, de paso. Lo dice el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿cuál? La porvenir. Es decir, vivimos aquí en Arrecife, sí, pero un tiempo más. Luego después vamos a vivir en la ciudad celestial que tiene las calles de oro, el mar de cristal. El verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Alabe el nombre del Señor, venga siempre que hay culto a adorar a Dios, a levantar manos santas delante del Señor. Verso 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Las buenas obras, vamos a ofrendar para ayudar a la iglesia perseguida. Mucha gente dice: no tengo, porque todo lo que tienen se lo gastan en sí mismos, en vanidades, en lujos y en tonterías de las cuales se puede prescindir. Tenemos que ser austeros con nosotros y ahorrar para dar para los pobres, para que nuestro tesoro arriba en el cielo se vaya creciendo, se vaya aumentando. Y el verso 17, que es a donde quería llegar antes, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, obedecerle al pastor, claro que sí, es un hombre, sí, es un hombre, pero te está enseñando los mandamientos de Dios, no te está enseñando ninguna otra cosa. Dijo alguien que el abecedario del castellano, del español, comienza por la letra A, sigue por la B, C, D y así sucesivamente. A, B, C, D. Pues el idioma de Dios o el abecedario de Dios no empieza por la A, B, C, sino empieza por la obedecer, que es diferente, ¿verdad? Obedecer, así comienza el alfabeto de Dios. Obedecer. El abecedario comienza con la A, B, C, D, pero el de Dios, obedecer, obedecer. Sujetaos de corazón, no por fuerza ni a regañadientes, sino de corazón, con amor. Volvamos otra vez a Primera de Tesalonicenses para ir concluyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14.
Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Los ociosos, ¿quiénes son los ociosos? Los que no quieren trabajar, los que no quieren dar un palo al agua, los de poco ánimo, los débiles, hay que echarles una mano. Al ocioso hay que echarle a lo mejor una reprimenda, ¿verdad? Pero al que es de poco ánimo o que es débil hay que animarlo. El verso 15 dice, no paguéis, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes siempre seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. El gozo, el verso 16 dice, estad siempre gozosos, aleluya, en medio del dolor, en medio de las pruebas que nos vienen. Pues gozo y alegría en el nombre del Señor. Las pruebas y los dolores y las aflicciones de la tierra son temporales. El verso 17 dice, orad sin cesar, la oración que no falte nunca. Su pensamiento en Dios todo el día, pensando, adorando, alabando al Señor en cada momento. Y el agradecimiento a Dios, dice, dad gracias en todo, verso 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Aún en medio de los problemas de la vida, agradécele a Dios. No sea quejica, sino agradézcale a Dios. El verso 19. No apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, apagar el Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu del gozo y de la alegría, el Espíritu Santo? Pues se apaga cuando hay amargura en el corazón, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, cuando hay incomodidades con este, con el otro, con quien sea. Así el espíritu se deprime y se apaga. Las profecías, versículo 20, dice, no menospreciéis las profecías. Las profecías no hay que menospreciarlas, pero tampoco hay que recibirlas y decir, sí, amén, amén. No. Las profecías hay que escucharlas y luego probarlas. Porque a veces viene un profeta, sea varón o sea mujer, y te empieza a decir cosas, y esto y lo otro, y tú vas aquí, tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer lo otro. Entonces, no lo rechace, pero tampoco lo reciba como si es una verdad absoluta. Sencillamente lo que tiene que hacerlo es probarlo. Ya lo dice la palabra, no menospreciéis las profecías. El verso 21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, cuando le dan una profecía, yo tengo por norma que cuando algún profeta me da una profecía, apunto el contenido de la profecía, apunto el nombre del profeta y apunto la fecha en la que me lo profetizó para poderlo examinar. Si no lo apunto y lo dejo aquí en la memoria, se me va a olvidar. Pero si yo lo apunto y digo, el día tal y tal, del año tal, fulanito de tal y tal, me profetizó tal y tal y tal cosa. Vamos a dejarlo ahí escrito en un papel, guardado en un cajón, para ver si se cumple eso que me ha dicho. Y doy lugar a que el tiempo transcurra. Y cuando el tiempo ha transcurrido, yo puedo decir, oye, pues mira, pues sí, o pues no. Entonces a mí me han dado profecías falsas. En principio yo no sabía que era falsa, pero la escuché. Escribí la profecía, escribí el nombre de la profeta que me lo dio, la fecha en la que me lo dio. Y ahí estaba, eso no se me olvidaba porque estaba escrito. Y yo pude darme cuenta que esa persona es una falsa profeta. Y así tiene que ser, tenemos que examinarlo todo. No es, me lo trago todo, ¡ay, qué bien! Y si es un caramelo envenenado, ¿qué? Te envenenas también. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, perdón. Deuteronomio capítulo 18. Veamos lo que dice en el versículo 20.
Deuteronomio 18:20 dice, esta es la prueba de los profetas. Los profetas hay que probarlos para saber si son verdaderos o falsos. Dice el versículo 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, si viene hablando cosas en nombre de otros dioses, a ese tipo hay que matarlo. En el Viejo Testamento era así. Verso 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a conocer si lo que está diciendo es de Dios o no es de Dios? Pues dice el verso 22, da la respuesta. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y dice, el Señor me ha dicho que te diga que no sé qué, que no sé cuánto. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es que dice, palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, es decir, con una actitud presumida, con una actitud arrogante, precipitada, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, porque lo que ha dicho es mentira. Entonces, al principio cuando me dieron esa profecía, yo dije, parece bonito lo que me están diciendo, pero yo tengo que probar si esa profecía es verdadera. Y al final, después de la prueba, me di cuenta que era falsa. Y entonces ya no tengo temor de esa persona, ya sé que es un instrumento carnal, mundano, que bueno, por el afecto que me tenía, me dijo un montón de cosas en profecía y no se han cumplido. Y el tiempo ha pasado y no se han cumplido, y eran para que se cumplieran pronto, porque la profecía es, sí, esto se va a cumplir pronto en tu vida, me dijo. Entonces, ahí vemos que a los profetas hay que probarlos, ¿eh? No es recibirlo todo, tampoco es rechazarlo todo, sino examinarlo. Y el que se produzca, hermanos, el hecho de que se produzca, de que un hombre o una mujer, Dios lo use, supuestamente dice que es Dios quien lo usa, haciendo milagros o señales o profecías o haciendo señales sobrenaturales. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 13. Subráyelo en su Biblia. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio, es decir, el milagro, el asunto, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué está haciendo? Os está probando, está probándonos a nosotros, para saber, dice el verso, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, que Dios muchas veces permite que vengan determinados profetas y dicen cosas y parece, oye, sí, pues mira, me dijo todo mi pasado. ¿Cómo sabe mi pasado si esa persona no me conoce? Puede ser que tenga espíritu de adivinación, porque el diablo es un ser poderoso que hace milagros. El diablo utiliza a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros, y ellos hacen milagros. El hecho de que se produzca una señal, un prodigio, un milagro, no te debe arrastrar fuera de la palabra de Dios. Saben que el diablo hace muchos milagros. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó al faraón en Egipto y tiró la vara allí para que el faraón viera que Dios estaba con él?
y se produjo un prodigio, un milagro. La vara se convirtió en una serpiente. Y el faraón dice, bah, ese milagro lo hacen también los hechiceros que yo tengo. Y los hechiceros del faraón tiraron también las varas y se convirtieron en serpientes. El diablo tiene poder, claro que sí, tiene poder para hacer milagros. ¿Y cuántas veces hemos oído testimonios de los católicos? ¡Ay, la Virgen de Lourdes me hizo un milagro! Y algunos son verdaderos, claro, pero es un ídolo. Nosotros no podemos clamar a un ídolo de madera para que haga un milagro en nosotros. En todo caso le clamamos al Señor, y si Él lo hace, bien, y si no lo hace, no importa, le voy a seguir sirviendo igual. Pero la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen del Pino en Gran Canaria, y montones de vírgenes y de santos, según ellos, hacen milagros. Así, montones, los hay en internet. Pero miren lo que dice también Mateo capítulo 7, y con esto ya termino. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así, y esto es una verdad como un castillo de grandes, hermanos. Dice, márquelo también ahí, porque para que no se deje seducir por los milagros, porque hay tantos milagreros hoy en día, y no digo que todos sean del diablo, algunos serán de Dios, pero cuidado. Lo más importante es seguir la palabra de Dios, no al milagrero. Dice el verso 21 del Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién es el que entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro que hay que orar, pero no todos los que oran están en perfecta sintonía con Dios. Hay personas que son ladrones, hechiceros, fornicarios y vienen a orar. Aquí teníamos una persona que estaba en fornicación, una no, varias, en fornicación, y era la más espiritual, oraba, y Dios y tal y cual, el Señor me usa haciendo milagros, pero si está en fornicación. Pero bueno, la gente se cree que eso a Dios no le importa, que estén en fornicación o en adulterio. Y a Dios sí que le importa mucho eso. Así que no todos los que oran, gloria a Dios por los que oran con un corazón sincero, pero no todos los que oran son de Dios. Y el versículo 22 dice, muchos me dirán, fíjate, no son pocos, son muchos, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo es que no nos conoce? Así van a estar. Y entonces, verso 23, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, cuidado, mucho cuidado, porque el diablo se las sabe todas. El diablo es súper astuto, hermano. La guía más segura es la palabra de Dios. No las profecías, no los sentimientos, no lo que tú sientas en tu corazón. No, olvídate de eso. No te guíes ni por los sentimientos del corazón, ni por la profecía que te dio Manolito o Juanita. No, guíate por la palabra de Dios y echa raíces ahí en la palabra de Dios. Son consejos divinos, hermano, que tenemos que tenerlos en cuenta. La persona puede tener muchos dones, pero eso no significa que la persona es salva. Fíjate todos los dones que tenían estos aquí, y el Señor les dice que se aparten de Él, y dice que echaban fuera demonios, que hicieron muchos milagros, que dieron profecía y todo eso. Apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Así que la persona puede tener muchos dones milagrosos y ser a lo mejor un hereje, una persona que predica falsas doctrinas, o que es un ídolo para la gente. Cuando un predicador se vuelve famoso o un cantante se vuelve famoso, al mismo tiempo, si no tiene mucho cuidado, se convierte un ídolo, y la misma iglesia adora a ese ídolo. Así como los hinchas de los equipos de fútbol adoran a Messi o a Cristiano Ronaldo,
así muchos llamados cristianos, entre comillas, adoran al telepredicador o al músico famoso. Es decir, le tienen un afecto tan desmedido que ya se convierte en idolatría de la persona. Y cuidado, porque la idolatría es un pecado tremendo. Entonces, el apóstol Pablo concluye con el versículo 21 y 22 de que hay que examinarlo todo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, examinarlo todo, para tomar las buenas decisiones. Y eso es lo importante ante la presencia del Señor. Vamos a terminar con una oración, así que les invito a que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar al Señor y que se lleven estos consejos divinos en su corazón para que los pongan por obra y tengan mucho cuidado, porque el diablo, como digo, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar.